Perdón por los problemas técnicos. Sí, última comprobación, ¿cómo no? Sí, L. No, estamos en el navegador, no en Acrobat. Está bien. Ok. Bueno, si todo esto os ha parecido gracioso, cuando veáis la presentación ya os vais a reír. Bueno, antes de nada me llamo David Bonilla, soy el marido de Candela, el padre de Dani y de Irene y el compañero de un montón de profesionales increíbles que están aquí y que trabajan conmigo en Comalatec. Comalatec es una compañía canadiense que se dedica a desarrollar apps, add-ons, plugins para la plataforma de Atlassian, para Jira y para Confluence fundamentalmente. Y aunque es una compañía canadiense, el equipo está distribuido por todo el mundo. Somos una compañía 100% remota, trabajamos todos en remoto. Y en concreto el equipo técnico está aquí, en España, la mayoría del equipo técnico, y bueno, son tan buenos, tanto a nivel humano como a nivel profesional, que hemos decidido, después de 10 años de historia, abrir nuestra primera oficina física y hacerlo aquí, en España. Y no lo vamos a hacer en Madrid ni en Barcelona, que parecen siempre las opciones obvias, de hecho parecen las únicas opciones, sino que hemos decidido que lo vamos a hacer en Bilbao. ¿Por qué? Pues porque sí. Y además, porque es un sitio tan bueno como cualquier otro, porque tiene una comunidad técnica brutal y porque se come muy bien, la verdad. Así que nada, ese es nuestro objetivo a lo largo de 2018, abrir una oficina allí, y nuestro segundo objetivo es llenarla de gente, mejor talento que podamos encontrar. Así que si sois de Bilbao o si conocéis a alguien de Bilbao o alguien que sea de Bilbao pero está trabajando en otro sitio y quiera trabajar en una compañía de producto, pues hacerle una foto al slide, por favor, y mandárselo, porque nos haréis un favor a los dos. Y bueno, voy a pasar al siguiente slide, después de esta pequeña pausa publicitaria. Vale, bueno, pues ¿quién soy? Pues, ¿y qué hago aquí? Pues esta es mi sexta charla en CodeMotion, he estado en todos los eventos, en todas las ediciones que se han celebrado aquí en Madrid y también en alguna fuera, y sinceramente creo que esta será la última, probablemente esta será la última. ¿Por qué? Pues porque tiene una relación muy estrecha, muy cercana con el evento. Nuestras carreras han discurrido en paralelo pero en direcciones contrarias, ¿no? La verdad es que el evento ha ido creciendo en prestigio año tras año y yo la verdad es que he ido hacia abajo, lo he ido perdiendo, hasta que he llegado al tope, donde ya más no se puede caer, que es que me pasara el hecho inaudito y completamente inesperado, que una famosa ETT, una empresa de trabajo temporal, no tuviera la mejor idea que incluirme en su top 10 de influencers del mundo de desarrollo en España. O sea, ya a partir de ahí peor no se puede estar. Pero sí, peor sí se puede estar, porque después de la última edición de CodeMotion me pasó algo devastador, la verdad, algo que me cambió y que me afectó personal y profesionalmente. Me cuesta todavía hablar de ello, y es difícil explicarlo, sobre todo si no lo has vivido en persona. No sé muy bien cómo contároslo. Pero en julio de este año, la verdad, me pasó, cumplí 40 años. Cumplí 40 años y, con los 40 años pues, vino la típica crisis existencial de hombre de mediana edad, qué soy, qué hago, qué estoy haciendo con mi vida y demás, ¿no? No me ayudó nada el hecho de estar en una lista de los 10 influencers del mundo del desarrollo, que podéis imaginar cómo fue recibida, ¿no? O sea, estar ahí pues, con, creo que Elon Musk y Bill Gates, un disparate, ¿no? Eso sí, estaba en una dignísima octava posición justo detrás de Enrique Dans. Así que
os podéis imaginar cómo fueron las respuestas a esa lista, ¿no? Que yo no he pedido que me pusieran ahí. Esta gente no son programadores, no son informáticos, son vendedores de aceite de serpiente, ¿qué hacen aquí? Menudos vendemotos, no tienen ni idea de nada, no saben por dónde sopla el viento, bueno, de todo menos bonito, ¿no? Y la verdad es que me hizo preguntarme ¿qué soy yo? ¿Soy informático? ¿Alguna vez lo he sido? No lo sé, para mí fue un shock porque soy una persona con muchas dudas, la verdad. Soy bastante inseguro, pero si algo tenía claro en mi vida es lo que era. Soy informático, o eso pensaba. Para mí la informática no es una profesión, es una vocación, es mi pasión. Adoro mi trabajo, me encanta lo que hago. Me parece el mejor trabajo del mundo. Pero de repente, pues, tuve dudas. No sabía si ya pertenecía a ese colectivo, a vuestro colectivo, a esta comunidad. La verdad. Para mí, ser informático no tiene mucho que ver con ordenadores o con tecnología. Para mí eso siempre ha sido el medio para alcanzar un fin. Desde hace muchos años vengo pensando que para mí el informático es todo aquel que trabaje con esa materia prima tan peligrosa, que tiene tanto valor y que es tan poderosa, que es la información, ¿no? Todo el mundo que trabaja alrededor de esa materia prima, lo tenía como muy claro. Pero después de todas estas dudas existenciales, bueno, pues me replanteé si realmente eso era ser informático. Y para intentar averiguarlo, lo que hice fue, bueno, pues fijarme cómo la comunidad, cómo vosotros os definís como informáticos, que es algo que nos caracterice. Y bueno, descubrí que muchos creéis que la línea que separa lo que es informático de lo que es un muggle, que no tiene poderes mágicos, es la carrera, es ser ingeniero. Y eso me causó un problema, porque yo no lo soy. A mí me falta, creo que álgebra, matemática discreta y física, para que me den el título. Así que, por ese punto de vista, con ese punto de vista, yo no soy informático. Pero el problema no era ese, el problema era que muchos de los mejores informáticos que yo conozco, de la gente que más valoro, que me parecen crucial en este sector, imprescindible, tampoco lo son, tampoco son ingenieros informáticos. Así que no podía aceptar esa definición. La segunda que escuché por ahí, que vi mucho por ahí, bueno, considera informáticos a los que trabajan directamente con software y hardware, o bien creándolo o bien gestionándolo. Y también me causó un gran problema porque yo no hago ninguna de las dos cosas en mi día a día. Desgraciadamente, o no, pero estoy en un puesto más de gestión. Así que tampoco era informático con ese punto de vista, pero también me causaba un grave problema aceptar esa definición, porque mucha de la gente que conozco y que admiro y que está trabajando para conseguir ese fin, para capturar, para gestionar y distribuir información, tampoco trabajan directamente con software y con hardware. Gente que son product managers, que son diseñadores, que trabajan en soporte, que trabajan en gestión, que trabajan como comerciales, que trabajan en marketing, y me parecen partes fundamentales del engranaje para distribuir software, para fabricar hardware, sinceramente. Así que tampoco lo podía aceptar. Y lo siguiente que me quedaba, pues ya era lo superficial, el estereotipo, el que dibuja al programador como un tipo, normalmente hombre blanco, que tiene verdadera aversión a la actividad física. Y lo siento, tampoco me podía quedar con eso, porque nos miro y creo que es eso, solo un estereotipo. Así que, ¿qué nos definía? ¿Qué pude encontrar que fuera común a todos nosotros? Bueno, a lo mejor tengo idealizado el sector, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero lo que sí encontré como factor común es que a todos, o a casi todo el mundo al que yo conocía en un puesto o en otro, con una experiencia u otra, a todo el mundo le daba bastante por saco el statu quo. De hecho, tenía bastante alergia al statu quo. ¿Y qué es esto del statu quo? Bueno, en teoría es el orden establecido, lo que siempre ha estado ahí.
Pero también nos referimos al statu quo como esa élite, ¿verdad?, que está en la cúspide de la pirámide social y que está ahí no porque tenga unas cualidades excepcionales o porque haya hecho méritos para estar ahí, sino simplemente porque siempre estuvo ahí. Y se protege para que no la saquen de ahí. Se protege, bueno, impidiendo que otros con probablemente más méritos o mejores cualidades lleguen a esa cúspide. Y es muy humano, es muy normal, pero es muy injusto. Y yo creo que nuestro sector, con sus problemas, que son muchos, con sus áreas de mejora, que son muchos, creo de verdad que es uno de los que más lucha y que menos protege el statu quo. Sinceramente lo creo. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por tres factores. El primero, porque hoy por hoy, para practicar la profesión, no hace falta la formación reglada. No hace falta tener título. No sé si dentro de un año podremos seguir diciendo lo mismo. Hay gente que cree que hay que exigir esa titulación para tener un nivel mínimo de calidad, pero hoy por hoy, desde mi punto de vista, afortunadamente, no es necesaria para practicar la profesión. Segundo, que para adquirir las habilidades necesarias para trabajar en informática, podemos encontrar documentación a nuestra libre disposición, gratuita, de forma muy sencilla. Documentación que nos permite, con esfuerzo, adquirir esas habilidades que necesitamos para ser informáticos. Y por último, como tercer factor, no conozco muchos sectores que tengan tantos grupos, comunidades, meetups y demás para ayudarnos a progresar, a realmente superar cualquier problema que encontremos en ese proceso de aprendizaje, o incluso una vez que ya somos parte de la profesión, para mejorar, para seguir autoformándonos, ¿no? No conozco muchos sectores, sinceramente, que tengan ese concepto de comunidad tan desarrollado. Y una vez que llegué a esa definición, estaba más a gusto que un arbusto, ya sabía lo que era ser informático. Hablando con mucho camarada del metal, pues, por Dios, llegamos a la conclusión, bueno, realmente, no sé si os lo he dicho, pero yo solo tengo un slide, o sea, no es muy importante. No sé si... Sí, ahí está. Es que se pone en ahorro de energía. Bueno, pues, hablando con mucho camarada del metal, básicamente, lo que me dijeron es, bueno, espera, sí, ¿vale? Es posible que seamos uno de los sectores que más luche contra el statu quo, pero cuidado. Cuidado porque hay muchos claroscuros también en el sector. Realmente tenemos problemas que no hemos resuelto, no hemos sabido resolver, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el problema de la diversidad. Tenemos un grave problema de diversidad. Empezando por el género, solo el 20% de los graduados en la carrera son mujeres. Y me parece un problemón. Es evidente que hay un problemón, es evidente que ese estereotipo o la imagen que estamos dando no es atractiva para las mujeres. Y es evidente que deberíamos hacer algo al respecto. Pero hay mucho compañero que cree que no hay que hacer nada, que no es un problema sectorial, que es sistémico, que pasa en todas las carreras técnicas y que siempre ha sido así. Pero estamos hablando de luchar contra el statu quo, contra el orden establecido. Así que eso no me vale como excusa. Esa diversidad, ese problema de diversidad no se queda solo en el género, sino que, por ejemplo, también va a nivel de raza. En España, desgraciadamente, hay muy pocas personas viviendo en España de raza negra. No hay un gran porcentaje de ciudadanos de raza negra, pero en Estados Unidos llegan al 15% de la población. Sin embargo, cualquiera que se haya dado un paseo por una empresa de Silicon Valley podrá comprobar que ni de coña son el 15% de los empleados, pero ni de coña. Yo no lo he visto. Y este problema de diversidad llega también al tema de la edad. ¿Podéis levantar aquí la mano los que tengáis más de 50 años, por favor? Sois héroes, enhorabuena. Yo llegué a un punto en el que me llegué a creer que si tenías 50 años y seguías programando, había una especie como de comando especial que te mataba. Pero no, hay algún resistente. Otro problema que tenemos como sector es que somos muy poco solidarios con nosotros mismos.
Somos un sector con muy poco corporativismo y con una bajísima o un bajísimo impacto a nivel sindical. Prácticamente no tenemos sindicatos y, de hecho, está muy extendido esta idea de que el sindicato es algo inútil, del pasado, y donde solamente acaban los vagos que no quieren trabajar. Y es lamentable, es lamentable que no sepamos que muchas de las conquistas laborales y sociales vienen de esa lucha sindical. Si tenéis un poco de tiempo, este fin de semana os pido que lo dediquéis a investigar, si no lo conocéis, la historia de cómo se conquistaron las 8 horas laborales, las 8 horas de jornada laboral en España, la huelga de la canadiense, que ojo, no tiene nada que ver con Comalatec, es otra empresa canadiense, no somos nosotros. Es una historia preciosa y terrible al mismo tiempo y bueno, nos hace ver cómo esas conquistas que parece que siempre han estado ahí, no han estado siempre ahí, ni siquiera ayer. Y otro problema que veo en el sector es que también somos muy poco solidarios con la gente de fuera. Siempre hablamos de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, pero prácticamente no analizamos el impacto que tiene nuestro trabajo en la sociedad. Cambiamos muchas cosas y no siempre las cambiamos para bien. Google parece ser que tiene ese problemilla de que aunque le digas que no te geolocalice, pues insiste en hacerlo. Facebook ha sido condenado hace poco pues por comprar datos de usuarios. Y de Apple, ¿qué os puedo decir? Que se refactura a sí misma para pagar menos impuestos en Irlanda en vez de en el país donde realmente está vendiendo. Bueno, todo esto no me parece muy ético, ni parece muy guay. Pero no veo mucho colegio de informáticos, no veo muchos colectivos, ni siquiera personalidades, levantando la mano y diciendo, y esto es una mierda, deberíamos hacer algo. No lo hacemos. Sinceramente, yo no lo veo. Así que, bueno, puede que no seamos un sector que luche tanto con el statu quo, puede que en vez de revolucionarios seamos revolucionarios de salón, simplemente, pero lo que sí he descubierto que nadie puede discutir, ni siquiera nosotros, es que sí somos el sector, sí somos la industria, sí somos el colectivo que tiene un mayor potencial para acabar con ese statu quo. Más que nadie. ¿Por qué? Porque trabajamos con información. Somos los mejores capturando, procesando y transmitiendo información, distribuyéndola. Y una de las grandes armas que tiene el statu quo para protegerse es restringir el acceso a la información. Uno, porque le da poder, información es poder. Si sé algo que tú no sabes, tengo una ventaja competitiva. Y dos, y más importante, porque eso les permite formar opinión pública. Si restringo la información que recibes, puedo llegar a condicionarte. Y tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que están ganando, que lo han conseguido, que el statu quo sigue restringiendo el acceso a la información. La buena es que por primera vez en la historia, podemos ganar. Porque tenemos tecnología, procesos y métodos para acabar con esa situación, para acabar con ese control de la información. Y ese control, que os puede parecer una historia de abuelo Cebolleta, que acaba de cumplir 40 años, un pobre hombre de mediana edad, y que básicamente quiere que le hagáis todos votos negativos para tener una excusa para no volver nunca a CodeMotion, es mucho más cercano de lo que podemos llegar a pensar. No es tan lejano. No sé si alguno habéis oído, bueno, ha salido alguna vez en el telediario, algún debate de la tele y demás, a lo mejor pues por casualidad os habéis cruzado con él, con este tema, el tema este que hay en Cataluña. Un problemón. Bueno, pues en Cataluña hay gente que no se siente española, lo cual es una opinión súper respetable, y parte de esa gente además quiere independizarse de España, lo cual es una opinión también ultra mega respetable, y algunos de ellos creen que eso es una decisión que pueden tomar de forma unilateral. Eso es, bueno, más cuestionable. El quid de la cuestión es que lo que más me ha llamado la atención de todo ese proceso
de todo ese conflicto es que en ambos lados, gente que opina de un lado o que piensa de un lado, que piensa otra cosa, ambos lados se indignan profundamente cuando alguien, insisto, en ambos lados dice, bueno, quizás vuestra opinión esté condicionada por según qué mensajes que han aparecido en medios de comunicación que puede que no sean tan imparciales. Y bueno, mi timeline en Twitter ha saltado por los aires. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy tonto? ¿Que a mí me manipulan? ¿Pero de qué vas? Sí, claro, no sé lo que tengo que hacer. Soy tontito. Bueno, yo lo he visto, en ambos lados, insisto, ¿de acuerdo? Y ese acceso a la información plural, abierta y sin condicionar, no es tan sencillo, no lo tenemos a la altura de la mano, o al alcance de la mano, perdón. De verdad que no. En 1440 se inventó la imprenta, y eso democratizó el acceso a la cultura, a la información, es verdad, pero eso significaba que hacer libros era algo más barato. No quiere decir que se pudiera imprimir lo que se quisiera. De hecho, hasta 1695 no apareció la primera ley de libertad de prensa, que significaba exactamente eso, libertad de prensa. Poder imprimir lo que se quisiera sin tener que necesitar la aprobación de, no sé, del rey, creo que era del rey. Apareció en el Reino Unido. Esa libertad de prensa, en teoría, acabó con el monopolio de la formación de opinión pública que tenía ese dúo dinámico que es el Estado y la Iglesia. ¿De acuerdo? A partir de ahí, a partir de que cualquiera pudiera imprimir cualquier cosa, en teoría, perdieron la capacidad, ese monopolio, de formar opinión pública, de decidir qué cosas la gente podía leer y qué cosas no podía leer, la famosa censura. El problema es que la censura no acabó ni de coña en 1695, como podéis saber, sino que ha llegado hasta el siglo XX. De hecho, en el pleno siglo XXI, por supuesto que hay sitios donde todavía se aplica la censura. Y tener el monopolio a la hora de formar opinión pública es muy importante, porque, bueno, los mayores motores de la historia son los elementos intersubjetivos, es decir, cosas que en realidad no existen, solo existen porque hay un conjunto de personas que creen que de verdad existen. Tenemos fenómenos objetivos, oye, me da igual que creas o no creas, que no conozcas la ley de la gravedad, pero si te tiras de un edificio te vas a estampar. Eso es objetivo, eso es así. Hay fenómenos subjetivos que solo ocurren en nuestra cabeza y que una vez que se vayan de ahí, que se difuminen, pues desaparecerán, como el amigo imaginario de mi hijo pequeño o como la idea que tiene Pablo, un compañero mío, que bueno, pues desarrollar con Java es igual de rápido más que desarrollar con JavaScript. Bueno, pues irá creciendo, madurando y llegará un momento que se dará cuenta de que eso no es verdad. Los intersubjetivos están ahí porque hay un conjunto de personas que creen en ello y son los más poderosos, son los que nos han hecho mejorar como especie, como por ejemplo los estados, España, Cataluña. Bueno, eso existe porque nosotros decimos que existe. Pero si le preguntas a mi hija de qué país es, pues te dice que de Madrid. Pues vale. El dinero, las leyes, son construcciones que nos hemos montado y que nos hemos montado en base a esas ideas colectivas. Bueno, y hemos dicho que se acabó con ese monopolio. No, hemos dicho que el Estado y la Iglesia ya no tenían el monopolio de formar opinión pública. Y hablábamos de 1695, mucho más cercano a nuestra época, al presente. En 1928, Edward Bernays publicó un libro que hoy es muy incómodo de leer, que ha envejecido muy mal, que se llama Propaganda. Y en ese libro, Bernays básicamente definía los procesos para formar opinión pública, para crear una serie de ideas colectivas de forma consciente o inconsciente. Bernays decía que la propaganda podía ser buena o mala, dependiendo de cómo la podías utilizar, pero decía que era necesaria, que era algo que tenía que existir. ¿Por qué? Porque según Bernays, ya os digo que era algo bastante incómodo de leer, el instinto del ser humano es gregario. Seguimos a la manada, no nos gusta la libertad de elección. Por lo tanto, según él, si le dabas libertad absoluta a la masa, solo te quedaba el caos. Y según Bernays, lo que había que hacer es darle una serie de opciones.
Una libertad sí, pero un poquito masticada. Darle la libertad de elegir entre varias opciones, opciones que ya les habíamos preparado previamente. ¿Y quién podía crear esa opinión pública, esas ideas colectivas? Bueno, según Bernays, para poder llegar a formar opinión pública hacía falta universalidad, es decir, llegar a casi toda la población, y constancia. Eso significaba mucha pasta. Por lo tanto, quedaba restringido a las élites. Esto quiere decir que, una vez más, el monopolio de formar opinión pública se quedaba en el statu quo. Bernays no era un torcebotas, ¿vale? Era el sobrino de Freud y además el inventor de cosas que utilizamos hoy en el día a día, como la nota de prensa o los prescriptores. ¿De acuerdo? Ya os dije que era difícil de leer, que era incómodo de leer. Pero lo más incómodo es que a veces tengo la sensación de que Bernays tenía un poco de razón y da miedo. ¿De acuerdo? Cuando esto lo comentas, la gente dice que estás loco. ¿Cómo va a tener un poco de razón? Pero a veces me da la sensación de que hay mucha gente que no quiere, que no está dispuesta a hacer el esfuerzo, y me incluyo, el esfuerzo intelectual o invertir el tiempo necesario para realmente formarte esa opinión por ti mismo. Y quiero poneros un ejemplo. ¿Podéis levantar la mano todos los que hayáis votado en las últimas elecciones que se han celebrado en vuestra ciudad, locales, autonómicas o nacionales? Guay. ¿Podéis? No la bajéis, vamos a hacer gimnasia. ¿Podéis seguir con la mano levantada todos los que, además de haber votado, hayáis leído las 50, 60 o 70 páginas de las que consta un programa? ¿Podéis seguir con la mano levantada los que hayáis leído 2 programas? ¿Y los que hayáis leído 3? Vale, gracias. Sin embargo, tenemos muy clara nuestra opción política. Tenemos más o menos encasillado todas las opciones, ¿verdad?, del espectro parlamentario. ¿Y por qué las tenemos encasilladas? ¿Por qué sabemos de qué pie cojea cada uno? Bueno, porque alguien nos ha hecho formarnos una opinión. Y no nos planteamos quién es ese alguien y qué intereses puede tener. Vamos a jugar de nuevo con la manita. ¿Podéis levantar la mano, por favor, todos los que estéis suscritos a Netflix? Gracias. ¿Podéis seguir con la mano levantada todos los que estéis suscritos a un periódico? Gracias. Si no pagamos por la información, si no la financiamos, ¿quién lo hace? Es evidente que nosotros no somos el cliente principal del periódico, son otros. Nosotros somos el producto, somos la audiencia. Entonces, ¿cómo podemos garantizar esa independencia? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que no hay nadie que esté formando nuestra propia opinión? Yo no lo estoy. Y por primera vez tenemos la oportunidad de cambiar eso. Es más fácil que nunca crear información, procesarla y transmitirla. Información universal. Podemos hacerlo y somos nosotros los que podemos hacerlo. Somos los mejores haciendo eso. ¿Y qué estamos haciendo? Pues, bajo mi punto de vista, estamos haciendo mierda. Empezando por el tema de la algoritmia. Lógica que decide aspectos de nuestro día a día, que realmente puede llegar a proteger ese statu quo, porque son algoritmos los que deciden si una hipoteca se concede o no, o si un seguro médico se concede o no. Y esos algoritmos normalmente no son de dominio público, nadie sabe cómo funcionan, ni a qué intereses atienden, pero los damos por buenos en la mayoría de los casos. También tenemos el tema de la privacidad. Parece que hemos renunciado a la privacidad. Somos los mejores capturando información. Pero ¿qué información capturamos y de quién? Y es muy común oírlo de, bueno, si eres buena persona, si no tienes nada que temer, ¿qué te importa la privacidad? Bueno, entonces os voy a pedir que me escribáis aquí vuestro correo y vuestro password y dejarme echar un vistazo. Normalmente entonces la gente dice, bueno, quizás la privacidad sí está tan importante. Pero eso no es lo peor son las famosas filter bubbles. Estamos en un momento en el que por fin podemos distribuir información de forma universal, que todo el mundo acceda a la misma información, ¿y qué estamos haciendo como informáticos? Justo lo contrario. Justo lo contrario.
Facebook te enseña los posts que tú quieres ver, según ellos. Google te muestra los resultados de búsqueda que son más relevantes para ti, según para ellos, claro. Y YouTube te muestra los vídeos que quieres ver, según ellos, claro. Al final lo que creamos es una inmensa cámara de eco, ¿verdad?, donde cada vez vemos posiciones más sesgadas y más radicalizadas. Es la realidad. Y da mucho miedo porque es evidente que Facebook conoce nuestro sesgo político. Lo conoce, porque lo vende como espacio publicitario. Y da mucho miedo porque en 2010 Facebook hizo un experimento en el que demostró que mostrando un widget u otro podía incentivar el voto. Cuando mostraba un widget en el que ponía he votado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, bueno, había gente que daba a votar. Pero cuando mostraba el mismo widget con caritas de tus amigos, comprobaron que podían llegar a incrementar hasta un 2% el voto, que la gente se veía más impulsada a votar simplemente por el hecho de que sus amigos ya lo habían hecho. Y da mucho miedo cuando sabes, porque así lo ha confesado el responsable de la campaña de Trump, que utilizando Dark Post, un soporte publicitario de Facebook que permite que cierto contenido se muestre solo a ciertas personas, lo que hizo la campaña de Trump no fue pedir el voto de sus seguidores, sino tratar de desincentivar la participación de los que pensaban de forma contraria. Da mucho miedo. Y, bueno, aplicado a nuestra cercanía, da más miedo cuando te das cuenta, según la última encuesta, que la diferencia entre un bloque u otro, según la última encuesta del 21D, de las próximas elecciones que habrá en Cataluña, es apenas de 8.000 votos, o lo que es lo mismo, unas cuantas miles de impresiones de un widget en Facebook. ¿Quién controla que Facebook no ponga ese widget en los perfiles de la gente que tiene el sesgo que le conviene promover? Nadie. Me parece un debate súper interesante, me parece algo muy relevante, pero nos han hurtado ese debate. Hay mucho onanista tecnológico que dice que aquí se viene a hablar de tecnología, que básicamente esta charla que estoy teniendo yo, bueno, pues es, insisto, desvaríos, tonterías de influencer, ¿no? Bueno, habla de eso porque no sabe de qué hablar. Pero yo creo que no es así. Yo creo que es todo lo contrario, que tendríamos que exigirle a esa gente que dice que solo hay que hablar de tecnología, que respondiera a esas preguntas. Si tenemos que hacer según qué cosas, ¿por qué las hacemos? Personalmente, yo he mirado la agenda de CodeMotion este año. Hay hasta 6 charlas relacionadas con React. 6 charlas. Y es fantástico. React es una tecnología brutal, fantástica. Nosotros lo utilizamos. Pero, personalmente, creo que dice muy poco de nosotros que haya 6 charlas de React y que no haya ni una sola charla, que no haya habido ni una sola charla de neutralidad en la red. Ni una sola. No sé qué dice eso de nosotros como colectivo, pero creo sinceramente que nada bueno. Porque no sé dónde estará React dentro de 20 años, pero sí sé dónde estaremos nosotros dentro de 20 años si salta por los aires la neutralidad en la red. Bueno, respecto a por qué nos preguntamos qué hacemos y cómo lo hacemos y si debemos hacerlo, ¿cuál es la justificación? A toda esa gente que dice que solo hay que hablar de tecnología. Yo no sé vosotros, pero yo no me hice programador porque me gustara escribir código. Yo me hice programador porque escribir código me permitía hacer realidad mis ideas. El problema es que la mayoría de nosotros no trabajamos en nuestras propias ideas, sino en las ideas de otro, en el pet project de otro. Así que creo que lo mínimo que debemos hacer es preguntarnos si esas ideas tienen sentido, si de verdad están alineadas con nosotros. Porque si no nos preguntamos eso, si nos quedamos en la tecnología, no es que no seamos informáticos, ni siquiera profesionales, es que somos meras herramientas.
La tecnología no solamente debe cumplir el propósito, el objetivo para el que está creada, sino yo creo que también debe respetar nuestros valores. Pero ¿cuáles son esos valores? A nivel de sociedad, de comunidad, de colectivo, de nosotros, los que estamos aquí. ¿Cuáles son si no los debatimos, si nunca discutimos sobre ellos? Si este no es el espacio, según algunos, si aquí solo hay que hablar del cómo. Somos una industria que es capaz de acabar con sectores económicos enteros. Y probablemente os digo esto, pensaréis en el taxi. Y bueno, no os importará mucho porque al fin y al cabo pensáis que es un sector de trabajo poco cualificado y que no es muy importante, que tiene mucho sentido hacer que salte por los aires. Pero no es cierto. No sé si sois conscientes que en 10 años podemos hacer que el 99% de los médicos sean obsoletos. ¿Para qué hace falta un médico? Quiero decir, ¿qué hace el 99% de los médicos? Capturan información. ¿Dónde te duele? ¿Qué temperatura tienes? ¿Cuál es tu presión? Son datos. Los interpretan y en base a eso dan un diagnóstico y te dan un tratamiento. ¿De verdad creéis que no podemos mejorar eso? ¿De aquí a 10 años? ¿De verdad? Porque al fin y al cabo esa interpretación está basada en la experiencia personal que tienen a lo largo de toda su vida, que pueden acumular en 40, 50 años, no más. Nosotros podemos construir máquinas que acumulen mucha más experiencia. Podemos reventar el sector médico. Y supongo que si os digo esto, y digo, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Me diréis, pues lo mismo que pienso yo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¡Qué locura! Yo no quiero que me atienda una máquina, prefiero que me atienda una persona. Pero ¿y si os digo, oye, ¿sois conscientes de que podemos desplegar por una fracción del coste actual 200.000, 2 millones de médicos en África? ¿Deberíamos hacerlo o no? No lo sé, no tengo ni idea. Son debates muy complicados, muy incómodos, porque no hay blanco o negro, no hay bueno o malo, ¿vale? Hay que hablarlo. Pero eso, hay que hablarlo y no lo hacemos. Y no lo entiendo porque nuestro trabajo es, bueno, hacer abstracciones de la realidad para intentar resolver un problema, no abstraernos de ella, ¿vale? Y a veces parece que lo hacemos. Por concluir la charla, me gustaría haber acabado con una definición sencilla, tuiteable, millennial, de qué es ser informático. Pero no la he encontrado, lo siento. No la he encontrado, no he encontrado una definición sencilla porque he llegado a la conclusión de que nuestra profesión no lo es. No lo es. Así que si me preguntáis hoy en día qué es ser informático para mí, bueno, pues os diría que para que alguien sea informático, o por lo menos para que yo lo considere de mi comunidad, tiene que cumplir 3 cosas. Lo primero, que sí, que trabaje con esa materia prima, con la información, alrededor de ella, encima, al lado, me da igual, y que lo haga de una forma más o menos automatizada. La segunda, que sea consciente del poder que eso implica. Y por último, que asuma la responsabilidad. Que asuma la responsabilidad que conlleva tener ese poder. Ese tipo de personas, de profesionales, que en un mundo que cada vez está más radicalizado, donde, bueno, si tienes dudas, enseguida te acusan de equidistante. Gente que no tenga miedo a decir que tiene preguntas, que no sabe por qué hace cosas, que no sabe si debería hacerlas. ¿De acuerdo? Y, bueno, yo creo que estos eventos son el sitio donde debemos discutir ese tipo de cosas, donde podemos encontrar las respuestas, ¿no? Supongo que alguno me diréis, bueno, pero esto también lo podemos hablar online, en foros y demás. Sí, bueno, es posible, pero es poco probable. Marx decía que el individuo como tal no es capaz de desarrollar por sí mismo conciencia de clase. Y decía que la clase obrera no era especial ni diferente respecto al resto de las clases. Lo que la hacía especial es que había encontrado un punto de reunión, la fábrica, donde se juntaban todos y donde llegaron a ser conscientes del poder que podían tener si colaboraban. Bueno, nosotros no creo que tengamos que llegar a desarrollar esa conciencia de clase, pero sí quizás de comunidad. Y yo creo que es algo que hay que hacer aquí.
en estos eventos. Así que, si me preguntáis si vendré a la próxima CodeMotion, la respuesta es sí, sin duda que vendré aquí. ¿Por qué? Porque quiero ser parte de esa comunidad. Creo que es importante hacerlo. Si me preguntáis si voy a presentar charla, os diré que no lo sé. Pero si lo hago, por predicar con el ejemplo, lo presentaré con otro nombre. Porque de verdad no sé si estoy aquí delante de todos vosotros porque lo que diga tenga sentido, o tenga algún criterio, o porque, bueno, ya he hablado en 6 ediciones y soy statu quo. Así que bueno, acabo la charla diciendo que de verdad, lo siento, no he llegado a una conclusión clara. Seguro que hay muchos de vosotros que no compartís mi definición de informático, y está bien. Pero si he aprendido algo después de pasar la crisis de los 40, si queréis hacer caso a un hombre de mediana edad, bueno, simplemente deciros que sí que tengo claro un par de cosas. Que cuando acabemos nuestra carrera, cuando nos jubilemos, el porcentaje de líneas de código que hayamos escrito que sigan en ejecución será minúsculo, ínfimo, muy poco. Y también tengo muy claro que nos importará muy poco las tecnologías que hayamos utilizado hace 5 años, 10 años, 15 años o 30 años. Lo que sí nos preguntaremos es ¿qué hemos hecho? ¿Para qué ha servido? ¿Debí hacerlo? Y a la conclusión a la que he llegado es que si queremos que las respuestas nos gusten, las preguntas tenemos que hacernoslas hoy. Así que nada más, solo se vive una vez, hacer que merezca la pena. Muchas gracias.